Hay momentos en que el infierno no puede ocultar su miedo. Imagina sombras que retroceden aunque nadie hable, puertas que se cierran solas en el mundo espiritual. Hoy es uno de esos momentos. Y hoy, sí, hoy, es uno de esos momentos. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple consejo espiritual. Es un aviso de guerra. Y no lo digo yo. Lo advirtió uno de los hombres más temidos por el infierno, el Padre Pío. Él mismo decía que el diablo es como un perro encadenado. No te muerde sino te acercas, pero si le das permiso, te destroza. ¿Sabes por qué esa frase es tan poderosa? Porque el Padre Pío veía lo que nosotros no vemos. Veía cómo las personas, sin darse cuenta, daban permiso al enemigo cada día, con palabras maldichas, con pensamientos sucios, con resentimientos guardados en silencio. Y veía también cómo esas cadenas invisibles se rompían cuando alguien decidía hacer actos simples, pero llenos de fe. El Padre Pío decía que esas cadenas no suenan, pero pesan. Y hay quienes ya no sienten el peso porque se acostumbraron a vivir atados. 5 de esos actos son los que el infierno más teme. Y hoy te los voy a revelar. Si estás aquí, no es casualidad. Y si ahora mismo sientes incomodidad, si algo dentro de ti te dice, no sigas escuchando, es porque este mensaje toca un punto que el enemigo no quiere que toques. Quédate, aunque te incomode, porque lo que vas a escuchar puede cambiar no solo tu vida, sino también el destino espiritual de tu casa. Hay batallas que se ganan con espadas y otras con silencio, pero hay una guerra mucho más peligrosa, la que se libra en secreto, dentro de ti. Cada pensamiento oscuro que aceptas, cada resentimiento que no sueltas, cada oración que decides no hacer, es como abrir una ventana para que algo entre sin permiso. ¿Cuántas ventanas están abiertas en tu vida ahora mismo? ¿Cuántas cadenas invisibles hay en tus manos sin que te des cuenta? El Padre Pío, en cada confesionario, veía estas cadenas todos los días. Decía que muchos caminan libres en la tierra pero ya son esclavos en el espíritu. Y contaba que los peores casos no eran los de grandes pecadores, sino los de quienes vivían creyendo que todo estaba bien, mientras sus almas se llenaban de grietas espirituales. ¿Y tú? ¿Eres realmente libre o no te atreves a responderte? Escribe en los comentarios. Hoy rompo las cadenas. Si crees que este mensaje es para ti. No escribas si no lo sientes, pero si lo haces, es como declarar en voz alta al cielo y al común en ese infierno que tomas una decisión hoy. El Padre Pío insistía en algo. No esperes al mañana, porque el diablo te susurrará que siempre hay tiempo, pero el cielo no te lo garantiza. Hoy puede ser el día en que cambies tu historia espiritual, pero solo si decides actuar. Y antes de seguir, escucha esto con atención. No es casualidad que hayas llegado aquí. Este canal no es entretenimiento, no es curiosidad barata. Aquí hablamos de advertencias que pueden salvar tu alma y la de los que amas. Suscríbete ahora antes de continuar, porque cada video aquí es un paso más para que abras los ojos espirituales. Y cada suscripción fortalece esta misión. No te vayas sin hacerlo, porque este mensaje no es para mañana, es para hoy. Hay casas donde no se oyen gritos, pero el ambiente pesa como si hubiera una pelea constante. Familias que sonríen en las fotos, pero donde, en silencio, cada noche alguien llora en su habitación. Y no siempre son problemas humanos. El Padre Pío decía que el enemigo entra donde hay silencio espiritual, no donde hay ruido físico. El infierno prefiere casas aparentemente tranquilas, porque ahí nadie sospecha de su presencia. Tal vez en tu casa todos sonríen en las fotos, pero ¿por qué tu hijo llora por las noches sin razón? ¿Por qué discutes con tu pareja por cosas insignificantes? El enemigo no siempre grita. A veces susurra en lo cotidiano. Quizá en la tuya no hay discusiones violentas, pero ¿has sentido ese cansancio extraño que no se quita con dormir? ¿Has notado esa tensión inexplicable cuando todos están juntos? ¿O ese momento en que, de repente, te asaltan pensamientos que ni siquiera son tuyos? No es casualidad. Son pequeñas grietas espirituales que el enemigo aprovecha, y él teme que hoy las cierres. El Padre Pío contaba que muchas personas iban a confesarse con él diciendo, «No sé por qué me siento tan vacío.
Y él respondía, porque tu alma tiene hambre, y la estás alimentando con silencio en vez de con oración. Una madre le dijo una vez, Padre, siento que mi casa está llena de tensión. Y él le respondió, no es tu casa, es tu silencio en la oración el que ha abierto la puerta. Era directo, casi duro, porque sabía que el mayor triunfo del enemigo no es poseer cuerpos, sino adormecer almas. Una persona espiritualmente dormida no lucha, no reza, no sospecha. Vive, pero no vive realmente. Tal vez te suene familiar. Te levantas, cumples con tus obligaciones, hablas con todos, pero hay un peso constante en el pecho. No hay explicación médica, no hay razón clara, pero la opresión está ahí. El Padre Pío decía que eso no era solo ansiedad, era señal de que algo invisible está robando la paz que el cielo te dio. ¿Cuántas veces sentiste ese vacío y lo ignoraste pensando que era estrés? El estrés no te hace despertar a las 3 de la mañana con miedo. No te hace sentir observado en tu propia casa. Hay dolores que son puramente espirituales y solo se rompen con actos espirituales. Por eso te lo repito, si estás sintiendo algo mientras oyes estas palabras, no lo ignores. Quizá es ese mismo silencio espiritual que el Padre Pío describía. Quizá es la primera señal de que algo dentro de ti ya no quiere seguir así. Suscríbete ahora y permanece con nosotros. No lo digo por un número más en este canal, sino porque cada palabra aquí está dirigida a quienes el cielo quiere despertar. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. El Padre Pío insistía, el diablo no teme a quienes caen, teme a quienes deciden levantarse de inmediato. Y si sigues escuchando, este puede ser tu momento de levantarte. A veces el mayor engaño del enemigo es hacerte creer que no necesitas cambiar nada. Pero si tu vida estuviera tan bien como crees, ¿por qué sigues sintiendo ese vacío? No te acostumbres a él. No aceptes como normal lo que en realidad es un ataque. El Padre Pío insistía, el enemigo no toca a quien reza con fe, solo observa desde lejos. Y lo que te voy a revelar a partir de ahora son exactamente esas 5 cosas que él observa con temor, porque sabe que cierran puertas que él ya había logrado abrir. Prepárate, porque el siguiente paso no será cómodo, pero será necesario. El Padre Pío solía repetir algo que incomodaba profundamente a quienes lo escuchaban. El diablo no necesita grandes puertas para entrar, se conforma con una grieta. Y esa frase resume el mayor problema espiritual de nuestra época. La mayoría de las personas no se pierde por grandes caídas, sino por las pequeñas concesiones que hacen cada día sin darse cuenta. ¿Sabes cuáles son esas grietas? No son rituales satánicos ni pecados escandalosos. Son cosas aparentemente normales. Una palabra de odio que dejas salir sin pensarlo. Un resentimiento que guardas en silencio durante años. Un pensamiento impuro que justificas con «soy humano». Una oración que postergas porque estás cansado. Cada vez que haces esto, abres un pequeño espacio, y el enemigo no necesita más. El Padre Pío veía esto en cada confesión. Decía que lo que más le dolía no eran los pecadores públicos, sino aquellos que se creían justos. El enemigo no se molesta con quien peca y lo reconoce, se molesta con quien cree que no tiene nada que confesar. Y añadía algo aún más duro. El infierno está lleno de personas que pensaron que sus pecados eran demasiado pequeños como para preocuparse. Tal vez no lo hayas notado, pero cada vez que ignoras una voz interior que te dice, reza, cada vez que decides no perdonar, cada vez que eliges callar cuando deberías reprender un mal pensamiento, es como si firmaras un permiso invisible. Y cuando acumulas muchos de estos permisos, el enemigo no solo observa, entra. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven hoy con un vacío constante, con miedos inexplicables, con una tristeza que no tiene causa lógica? No es casualidad. Son grietas que se han abierto con los años. El Padre Pío afirmaba que la mayoría de los ataques espirituales comienzan con algo tan simple como acostumbrarse a no rezar. Y, decía, cuando el hombre deja de hablar con Dios, comienza a escuchar a quien no debería. Y aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. Hay 5 actos muy simples que destruyen este permiso invisible. 5 actos que el Padre Pío practicaba cada día y que llamaba espadas silenciosas. No son complicados,
No requieren grandes sacrificios, pero cada vez que los haces, una cadena invisible se rompe. Antes de revelártelos, quiero que hagas algo. Esto no es solo un video, es un acto de fe. Quiero que escribas algo ahora mismo, porque las palabras también son una declaración espiritual. Escribe en los comentarios: rompo todo permiso oculto. Escríbelo con convicción, no como una frase cualquiera. Escríbelo como quien está afirmando un nuevo comienzo. Porque el cielo lee tus intenciones, y el infierno también. Prepárate. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede incomodarte, pero abrirá tus ojos. Porque estas 5 cosas son lo que el enemigo teme que hagas hoy. El Padre Pío relataba a menudo historias de personas que llegaban a él con el mismo vacío que quizás tú sientes ahora. Una de esas historias hablaba de un hombre que, visto desde fuera, parecía tenerlo todo: familia, trabajo, respeto. Nadie sospechaba que por dentro vivía atormentado por una angustia que no sabía explicar. No era un gran pecador, al menos no en apariencia. Comulgaba, rezaba de vez en cuando, y siempre decía: no le hago mal a nadie. Pero cada noche despertaba a la misma hora, con un peso insoportable en el pecho y una sensación de ser observado. Se sentía agotado incluso después de dormir, y aunque no lo admitía, tenía miedo de estar solo. Pensaba que era estrés, que solo necesitaba descansar más. Hasta que un día, casi por desesperación, viajó para confesarse con el Padre Pío. El Padre Pío lo miró, apenas se sentó frente a él, y le dijo algo que lo dejó helado: has dejado al enemigo entrar por la puerta de lo pequeño. El hombre se quedó en silencio. Padre Pío continuó: guardas resentimientos que nunca confesaste. Has justificado pensamientos que sabías que no eran puros. Has dejado de rezar porque no tenías tiempo. Y cada vez que lo hiciste, dijiste sin palabras: puedes quedarte. El hombre comenzó a llorar. Nunca había pensado que esas cosas, sin importancia, fueran la causa de su tormento. Padre Pío lo hizo confesarse con detalle, le pidió que hiciera actos de reparación y, sobre todo, que adoptara 5 prácticas simples que, según él, el infierno odia porque cortan permisos invisibles. A partir de ese día, algo cambió. No fue un milagro instantáneo, pero con cada acto practicado, el hombre comenzó a dormir tranquilo. Su familia notó que el ambiente en su casa se volvió más ligero, como si un peso se hubiera levantado. Semanas después, regresó para agradecer al Padre Pío, y éste le dijo: no me lo agradezcas a mí. Solo recuperaste lo que siempre te pertenecía, la paz que habías entregado sin darte cuenta. Ese hombre era como muchos de nosotros. Creemos que basta con no hacer grandes males, pero ignoramos que los pequeños descuidos espirituales son las cadenas más fuertes porque no las vemos. Ahora te pregunto, ¿qué pequeñas concesiones has normalizado en tu vida? Quizá no las confiesas porque parecen insignificantes, pero son esas grietas las que están robándote la paz. Es momento de un desafío espiritual. Escribe en los comentarios: hoy cierro todas las grietas. No es solo una frase, es un compromiso que el cielo escucha. Escríbelo si realmente decides no volver a justificar lo que sabes que te aleja de Dios. En el próximo paso, te mostraré una a una las 5 cosas que el enemigo teme que hagas hoy. Prepárate, porque cada una será como una espada contra lo que hasta ahora te mantenía atado. El Padre Pío enseñaba que hay actos que parecen simples, casi insignificantes, pero que en el mundo espiritual son como golpes directos contra el infierno. Los llamaba espadas silenciosas, porque cortan las cadenas que ni siquiera sabes que llevas. Hoy te voy a revelar esos 5 actos. No son teorías, son prácticas que el propio Padre Pío repetía cada día, y que el enemigo teme porque cada vez que las haces, pierden derecho sobre tu vida. 1. Confesión sincera y detallada. Padre Pío decía: el demonio odia la confesión porque ahí pierde autoridad legal sobre ti. No basta con confesar de manera superficial. Tienes que hacerlo con humildad, detallando incluso esos pecados pequeños que sueles callar. Cada vez que confiesas con un corazón verdaderamente arrepentido, el cielo rompe documentos invisibles que el enemigo usa contra ti. Promesa: las puertas que abriste con el pecado
comienzan a cerrarse, una por una. El Padre Pío contaba que un joven que ocultó un pecado por años recuperó el sueño la misma noche en que finalmente lo confesó todo. 2. Perdonar en silencio, incluso si no te lo piden. Padre Pío insistía en que el rencor es una de las cadenas más fuertes. Mientras no perdonas, el enemigo tiene un lugar donde quedarse. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, significa entregar ese dolor a Dios. Cada vez que decides perdonar, aunque la otra persona ni lo sepa, cortas una raíz que alimentaba la opresión espiritual. Promesa. La paz regresa poco a poco, y los ambientes pesados en tu casa empiezan a cambiar. Una mujer que decidió perdonar a su hermana después de 10 años, dijo que la opresión en su pecho desapareció al día siguiente. 3. Rezar un rosario ofrecido por tus enemigos. Este acto es tan poderoso que el Padre Pío decía que es como lanzarle luz en la cara al enemigo. No es fácil rezar por quien te hirió, pero justamente ahí está el poder. Cada Ave María pronunciada con este propósito es un acto de amor que el infierno no soporta. Promesa. Las cadenas que atan tu corazón al resentimiento se rompen y los ataques espirituales pierden fuerza. Padre Pío decía que un solo rosario ofrecido con lágrimas por un enemigo vale más que 1000 palabras dichas con rencor. 4. Colocar agua bendita en tu hogar y rezar el Salmo 91. El Padre Pío siempre recomendaba bendecir los lugares donde más tiempo pasas. Decía que el agua bendita es una espada invisible que los demonios temen tocar. Combinarla con la oración del Salmo 91 es declarar que tu casa está bajo la protección divina. Promesa. Lo que antes te robaba la paz en silencio se va, y la opresión espiritual pierde terreno. Él mismo recomendaba rociarla en las puertas cada noche. Decía que más de una vez sintió presencias huir solo con esa simple acción. 5. Hacer un pequeño sacrificio ofrecido con amor. Padre Pío repetía: el diablo teme a quien sufre con alegría, porque no sabe qué hacer con ese sufrimiento. No hablo de grandes ayunos. Basta con un sacrificio pequeño. Renunciar hoy a algo que te gusta y ofrecerlo a Dios en reparación. Puede ser no quejarte, no mirar lo que sabes que te hace mal, o abstenerte de un alimento que disfrutas. Promesa. Cada sacrificio ofrecido rompe permisos invisibles y fortalece tu espíritu. A un hombre le pidió renunciar al café una semana y ofrecerlo a Dios. Días después, ese hombre dijo que sentía su mente más ligera y su casa más en paz. El Padre Pío aseguraba que quien practicaba estos actos con constancia veía cambios profundos en su vida. No siempre inmediatos, pero sí reales. Decía: el diablo no resiste donde el hombre empieza a vivir con el cielo en la mente. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos 5 vas a empezar hoy? No los escuches como una lista. Cualquiera. Elige uno y comienza hoy mismo, porque mientras más los postergas, más fácil es que vuelvas a justificar tu silencio. El Padre Pío enseñaba que el momento en que decides levantarte es el más temido por el infierno. No importa cuántos años hayas vivido en silencio espiritual, el cielo no cuenta los años de esclavitud, solo el segundo exacto en que decides romper tus cadenas. Y ese segundo puede ser ahora mismo. Quiero que imagines algo. Imagina que, en este preciso instante, 2 miradas están fijas en ti. Una es la de Dios paciente, esperando con amor que cierres las puertas que abriste sin darte cuenta. La otra es la del enemigo, inquieta, temblando porque sabe que si actúas hoy, perderá lo que tomó en silencio durante años. Padre Pío decía que en cada decisión espiritual, el cielo y el infierno contienen la respiración al mismo tiempo, y preguntaba con severidad: ¿de qué lado inclinarás la balanza con tus actos de hoy? No te engañes pensando que puedes esperar a mañana. El enemigo no teme tus buenas intenciones para el futuro, teme tus decisiones inmediatas. Padre Pío lo repetía casi con dureza. El diablo te susurra siempre: espera un poco más. Dios te susurra: hazlo ahora. Quizá pienses que estos 5 actos son demasiado simples para tener tanto poder, y es justamente ahí donde está su fuerza. El enemigo odia lo sencillo porque no puede manipularlo. No necesita que hagas grandes rituales, solo que sigas ignorando lo básico.
Una confesión sincera, hecha hoy vale más que 1000 promesas hechas en lágrimas mañana. Un solo rosario ofrecido con amor, incluso entre dudas, vale más que 1000 excusas piadosas. Un acto de perdón ahora mismo puede cerrar puertas que llevan años abiertas. Piensa en tu casa, en tu familia. Recuerda esas noches en que te despertaste a las 3 de la madrugada sin motivo, con el pecho pesado y la sensación de ser observado. Recuerda los días en los que la tristeza apareció sin razón, como una nube que no se va. El Padre Pío aseguraba que nada de eso es casualidad. Son puertas que se han abierto poco a poco con silencios, con resentimientos, con oraciones que postergaste, con pensamientos que justificaste. Y solo tú puedes cerrarlas. El Padre Pío decía que cada vez que alguien elegía hacer uno de estos actos, aunque fuera con miedo, el infierno se sacudía. Los demonios no temen a los perfectos, temen a los decididos, repetía con firmeza. Porque un solo acto decidido tiene más poder que años de tibieza. Ahora, te hago una pregunta directa. ¿Serás de los que siguen esperando o de los que deciden ahora? No necesitas entenderlo todo, no necesitas sentirte listo, solo necesitas decidirlo. Este es tu desafío espiritual en este momento. Escribe en los comentarios: hoy decido cerrar todas las puertas. Escríbelo como quien firma un decreto en el cielo, no como una frase más. Porque el cielo escucha tus decisiones, y el infierno también. Quédate hasta el final, porque lo que harás en el próximo paso no será solo un cierre simbólico. Será una oración profética. Una oración que, si la haces con fe, marcará un antes y un después en tu vida. El Padre Pío siempre decía que la fe verdadera no son palabras bonitas, es decisión acompañada de actos. Y hoy, al llegar hasta aquí, ya diste el primer paso. Escuchar y reconocer lo que durante años tal vez ignoraste. Pero no basta con escuchar. Este es el momento de sellar lo que has decidido. Cierra los ojos un instante mientras te hablo. No importa dónde estés, en tu casa, en tu trabajo, escuchando con los audífonos o en silencio frente a la pantalla. Lo que vas a hacer ahora no es un ritual, es un acto profético, porque las palabras pronunciadas con fe tienen peso en el mundo espiritual. El enemigo no resiste cuando el hombre habla con el cielo con corazón sincero. Padre Pío repetía con fuerza: donde se invoca el nombre de Dios con fe, el diablo huye aunque no quiera. Así que te invito a repetir estas palabras en tu mente o en voz alta, pero con decisión. Señor, en este momento cierro toda puerta que abrí sin darme cuenta. Renuncio a cada pensamiento, a cada palabra y a cada acto que no vino de ti. Hoy decido romper toda cadena invisible, aunque no sepa dónde está, porque confío en que tú la ves y la destruyes. Pongo mi casa, mi familia y mi vida bajo tu protección. Y así como el Padre Pío luchó y venció con la fe, yo hoy decido luchar también. No te preocupes si tu voz tiembla o si las lágrimas aparecen. Padre Pío decía que las lágrimas sinceras son la confesión más poderosa cuando salen del corazón. Quédate en este estado un momento más y escucha esto. El cielo ya vio tu decisión, y aunque no sientas nada extraordinario ahora, algo se movió en lo invisible. Recuerda que estos 5 actos no son para hacer una sola vez. Hazlos hoy, pero repítelo siempre. El Padre Pío insistía: la constancia en lo pequeño es la mayor humillación para el enemigo. Y si quieres ver tu casa transformada, empieza ahora. Antes de cerrar este mensaje, quiero lanzarte un último desafío espiritual. Escribe en los comentarios: vivo bajo la protección de Dios. Escríbelo como una declaración pública de fe. Que el cielo lo lea como una promesa y que el infierno lo escuche como una advertencia. Y no te detengas aquí. Lo que voy a compartir en el próximo video te abrirá los ojos a algo aún más profundo. Cómo reconocer las señales invisibles de que el enemigo sigue intentando entrar, incluso cuando crees que todo está en paz. No te lo pierdas, porque podría ser la clave para mantener lo que hoy empezaste. Aquí no buscamos vistas, buscamos almas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cada día que decides actuar, el infierno tiembla.